Hola, mi nombre es Nahuel Sabatini y hoy junto a David Cabral vamos a estar realizando la demostración de una aplicación práctica de hacking ético utilizando la plataforma de Hack the Box. Cuando hablamos de hacking ético vamos a hacer referencia a todo un conjunto de prácticas que van a estar guiadas por valores morales y éticos que van a ser llevadas a cabo por personas que van a contar con grandes conocimientos en redes, en sistemas, en seguridad e informática con el principal objetivo de poder evaluar, sí, también poder fortalecer y mejorar lo que sería la seguridad de todos los sistemas. Por lo general, estos profesionales van a ser contratados por empresas para que puedan poner a prueba su seguridad y brindar alguna solución en el caso de haber alguna falla. Esas personas se conocen como hackers o también como hackers de sombrero blanco, mientras que quienes van a utilizar, sus conocimientos con fines ilícitos y que no van a ser guiados por valores morales y éticos, se los va a conocer como crackers o también como hackers de sombrero negro. Vamos a tener un término intermedio que son los hackers de sombrero gris, que van a ser, digamos, un intermediario entre estos dos, porque van a llevar a cabo actividades ilícitas, pero con buenas intenciones. Por ejemplo, si vulneran sistemas sin pedir autorización, pero posteriormente lo que hacen es informar a la empresa sobre esa falla de seguridad. Pasando ahora a lo que es Hack the Box. Hack the Box es una plataforma que va a contar con una gran cantidad de máquinas con diferentes vulnerabilidades ya listas para que nosotros pongamos a prueba nuestros conocimientos. Como vemos aquí, esta es la página principal de la plataforma. Podemos acceder a través de este link que es hackthebox.com. Lo primero que vamos a hacer es registrarnos dando clic aquí en el botón de Join Now. Posteriormente nos vamos a tener que conectar a la red de Hack the Box, que lo podemos hacer a través de OpenVPN. Esto lo que va a hacer es generar un archivo con esta extensión y por lo tanto vamos a tener que tener instalado OpenVPN en nuestro equipo. Luego vamos a poder seleccionar la máquina que nosotros queremos atacar. La vamos a encontrar divididas también por dificultad, como puede ser fácil, difícil o dificultad media. Simplemente damos clic y nos vamos a estar conectando a esa máquina. Aquí en Hack the Box hay un concepto importante que son el de las banderas o flags, que estos van a ser códigos que nosotros vamos a tener que colocar en este sitio una vez que hayamos vulnerado el sistema, para que nosotros podamos demostrar que de esa forma ya completamos el desafío. Pasando ahora a lo que serían las fases del hacking ético, vamos a encontrar 5. La primera fase, que es una fase de reconocimiento, donde vamos a investigar y recolectar información. En una segunda fase de escaneo vamos a identificar vulnerabilidades en torno a esa información que hemos recolectado. Después, en la tercera fase, vamos a obtener acceso explotando las vulnerabilidades. En la cuarta fase, nuestro principal objetivo va a ser intentar mantener el acceso en el sistema. Y en la quinta fase, nuestro objetivo va a ser destruir toda huella que hayamos dejado en nuestro ingreso al sistema. Como dije, lo que vamos a hacer en la primera fase es una recolección de información en torno a nuestro objetivo. Aquí realmente lo que vamos a hacer es utilizar fuentes de información que están al alcance de todos, como puede ser Facebook, puede ser Twitter, también puede ser Google o inclusive puede ser Instagram. Desde estas plataformas vamos a poder recolectar información que pueda ser relevante para conocer mejor a nuestro objeto de estudio o a nuestra víctima. Pasando a la fase 2, que sería la fase del escaneo, que lo que vamos a hacer es identificar las vulnerabilidades en torno a esa información que hemos recolectado en la primera fase. Pero antes debemos hacer una diferencia entre lo que es una vulnerabilidad y un exploit. Cuando hablamos de una vulnerabilidad vamos a hacer referencia a alguna debilidad que va a existir en el sistema que puede llegar a comprometer la seguridad del mismo. Mientras que cuando vamos a hablar en exploit va a ser un ataque que va a aprovechar esa vulnerabilidad. Otra aclaración, por ahí es un tema que se tiende a confundir, es que un exploit puede contener malware, pero un exploit en sí no va a ser un malware. Por ejemplo, yo puedo utilizar un exploit para aprovechar una vulnerabilidad y posteriormente a través de ese exploit instalar malware en el sistema. Aquí tenemos como ejemplo la vulnerabilidad de BlueKeep, que está presente en sistemas operativos Windows 7, Server Pack 1 y RC3, la cual permite ejecutar código de manera remota y que puede ser explotada a través del exploit CVE 2019-0708, que está disponible en la suite de Metasploit.
Aquí, como vemos en esta analogía, para que se entienda un poco más la diferencia entre vulnerabilidad y exploit, en este caso la vulnerabilidad va a estar dada por las ventanas y el exploit va a estar dado por la escalera, ya que es la escalera el exploit que le está permitiendo a este ladrón ingresar por la ventana de la casa, que sería la vulnerabilidad. Pasando ahora a los tipos de escaneo, existen varios tipos de escaneo, pero estos van a ser los principales tres que nosotros vamos a estar utilizando en la aplicación práctica que ya va a estar desarrollando David. En una primera instancia vamos a tener lo que es el escaneo de directorios, que esto nos va a permitir detectar todos los directorios que existen en torno a un sitio web. Después vamos a tener al escaneo de puertos, que esto nos va a servir para poder detectar qué puertos se encuentran abiertos en los clientes de la red. Y ya por último vamos a tener al escaneo de vulnerabilidades, que nos va a servir para poder detectar si existen vulnerabilidades en esos hosts o en esos clientes de la red. Pasando ahora a lo que sería específicamente al escaneo de directorios, vamos a estar utilizando una herramienta que se llama GoBooster, que esto nos va a permitir realizarle fuerza bruta a directorios de un sitio web. Aquí aclarando, la fuerza bruta, por si alguno no sabe qué es una técnica que se utiliza por lo general para poder recuperar claves y usuarios a través de la prueba de todas las combinaciones posibles. Sí, para poder llevar a cabo esto se utilizan lo que se llaman diccionarios, que estos pueden estar en un archivo de texto común, el cual va a tener dentro todas las combinaciones posibles de una contraseña. Por ejemplo, puedo tener las combinaciones posibles que puedo hacer con A, B y C, y la fuerza bruta va a constar en probar cada una de esas posibles combinaciones hasta encontrar la que sea la correcta. Bien, entonces, volviendo a GoBooster, la forma de utilizarlo realmente es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es invocar a GoBooster con el parámetro dir. Le vamos a indicar que vamos a escanear directorios. Con el parámetro u le vamos a especificar una URL a escanear. Con el w le vamos a indicar un diccionario que va a utilizar para poder realizar la fuerza bruta. Con la t le vamos a indicar la cantidad de hilos que va a utilizar, es decir, búsquedas en paralelo. Y con "-o" le vamos a estar especificando el archivo donde vamos a guardar esos resultados que nos devuelva. Luego, para poder buscar subdirectorios, lo que vamos a utilizar es el parámetro bhost con append-domain, que va a tener también como parámetro la "-u" y la URL a escanear, "-w" con el diccionario, "-t" la cantidad de hilos, búsquedas paralelas, y el nombre del archivo donde se va a guardar los resultados. Luego de esto, pasando a lo que sería el escaneo de puertos, vamos a utilizar una herramienta muy conocida que es de código abierto, que se llama Nmap, la cual nos va a permitir realizar todo un barrido de la red para encontrar puertos abiertos en todo nuestro objeto de estudio o clientes de la red. Para utilizarlo de una forma muy sencilla, vamos a llamar a Nmap con los parámetros "-ss", le vamos a indicar que escanee los servicios que están funcionando en esos puertos. Con "-scb" le vamos a indicar que ejecute una serie de scripts básicos y también para poder ver lo que serían las versiones que están funcionando en esos puertos. Con "-n" vamos a estar indicando que no haga una resolución de DNS para que la búsqueda sea más rápida. Con "min_rate" le vamos a indicar la cantidad de paquetes por segundo que va a utilizar, y con "-b" le vamos a indicar la IP de nuestro objeto de estudio de nuestra víctima. Por último, pasando al escaneo de vulnerabilidades, aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama Search Exploit, la cual va a contar con todo un repositorio muy amplio de exploit para ya las diferentes vulnerabilidades que fueron encontradas. Y para poder utilizarla también vamos a invocar a Search Exploit y le vamos a indicar el nombre del servicio que queremos consultar. Esto lo que va a hacer es devolvernos una tabla en donde va a estar especificado el nombre del servicio, la versión de ese servicio, la vulnerabilidad que está disponible y si requiere una autenticación SSH, y además aquí nos va a ejecutar el path nos va a mostrar, perdón, el path del exploit. Por ejemplo, si yo escaneo un sitio WordPress, puede ser que me detecte que está funcionando un plugin, no sé, un plugin de Bookly. Aquí lo que me va a mostrar sería Bookly, la versión de Bookly, la vulnerabilidad que se detectó en esta versión de Bookly. Si requiere autenticación, y me va a indicar el path de ese exploit que puedo utilizar.
Luego, que sería para descargar este exploit, simplemente con search exploit-m y el nombre del exploit o el path lo vamos a estar descargando. Eso sería por la fase 2, descarga de vulnerabilidades. Ahora pasando a la fase 3, donde ya nuestro objetivo es obtener acceso al sistema, lo vamos a hacer a través de la explotación de estas vulnerabilidades, utilizando los exploits que hemos obtenido en Search Exploit. Simplemente debemos colocar el lenguaje en el que está escrito el exploit, el nombre del exploit y la URL. Esta es una sintaxis estándar, pero realmente puede variar. En nuestro caso es así porque nuestro exploit está desarrollado en Python 3. Un método para obtener acceso muy conocido es el bin shell, que este es un método donde el atacante se va a conectar al objeto de estudio mientras este se va a estar a la escucha en algún puerto, y una vez que se establece la conexión, el atacante va a poder ejecutar comandos de consola en la máquina del objeto de estudio. Entonces aquí es el usuario o la víctima quien se encuentra en un puerto de escucha en una dirección IP. El atacante establece una conexión y comienza a enviar los comandos a nivel de consola. El concepto de reverse shell es un concepto que nosotros en nuestro caso va a ser el que apliquemos, que es, digamos, al contrario al bin shell. Aquí lo que se va a hacer es que el usuario se conecte a la máquina del atacante, quien se encuentra la escucha en algún puerto. Una vez que se establece la conexión, se va a poder ejecutar el código de manera remota. Como vemos ahí, a diferencia del bin shell, va a ser el atacante quien se encuentra en el puerto de escucha. De esta forma vamos a poder obtener el acceso a nuestro objeto de estudio o nuestra víctima. Bien, en esta cuarta fase, nuestro principal objetivo va a ser mantener acceso al sistema una vez que ya hemos ingresado utilizando el exploit de la fase anterior. Para poder lograr esto, lo que vamos a hacer es uso de una vulnerabilidad muy conocida como que se llama escalada de privilegios, que nos va a permitir pasar de un usuario con privilegios comunes a un usuario con privilegios mayores. Aquí vamos a tener lo que es una escalada horizontal y otra vertical. La horizontal se va a referir cuando nosotros, por ejemplo, disponemos de un usuario que no es administrador y adquirimos otro usuario que tampoco es administrador pero que cuenta con mayores privilegios. Aquí, por ejemplo, supongamos que Joy tiene permisos de lectura y Jane tiene permisos de lectura y escritura. En la escala horizontal lo que nosotros podemos hacer es heredar todos esos permisos de Jane, quien, obviamente, si bien no es administrador, posee más privilegios que nosotros. Mientras que en la escalada vertical lo que vamos a hacer es pasar de un usuario común a un usuario root o administrador con el total de los permisos, para poder detener la medida de seguridad que por lo general tienen algunos sistemas en relación a la expulsión de intrusos. Para la escala de privilegios, nosotros vamos a utilizar un exploit que lleva por nombre CVE 2021-4034, que va a explotar las vulnerabilidades del servicio Polkit, que nos va a ayudar a nosotros para poder hacer esta escalada de privilegios en sistemas que son similares a Unix. Aquí, como vemos en la pantalla, este es el GitHub de verdad, que es de donde podemos encontrar y descargar este exploit. En esta quinta fase, nuestro principal objetivo va a ser destruir todas las huellas de nuestro ingreso al sistema, por ejemplo, a través de la eliminación de los logs del sistema, ¿sí? U otros registros. Pero en nuestro caso, nosotros como realizamos hacking ético no lo vamos a implementar, porque hay ocasiones en donde las empresas que contratan a los hackers para poner a prueba sus propios sistemas solicitan estos archivos de registro para poder disponer, digamos, de toda una secuencia de cómo fue el ingreso del hacker al sistema. Bien, esos serían los conceptos mínimos que hay que medianamente entender para poder comprender lo que David ahora va a desarrollar en la parte práctica. Como podemos ver en estos conceptos generales que también los van a estar escuchando ahí en ese desarrollo, tenemos a comandos de Linux básicos como puede ser el mkdir, el mb, el cad, o el wami. También van a escuchar hablar de APIs, como sabemos que es la interfaz de programación de aplicaciones. Van a escuchar hablar de archivos JSON, también de Virtual Host, que esto es algo muy utilizado hoy en día en las empresas, que lo que nos permite es tener varios sitios en un solo servidor. Y por último también van a estar escuchando lo que sería sobre el protocolo HTTP, que es el protocolo estándar de Internet para la transferencia de hipertextos.
Bien, así que ahora los dejo con David, quien les va a estar haciendo una demostración práctica de todos estos conceptos utilizando Hack the Box. Hola a todos, mi nombre es Cabral Renzo David y yo voy a mostrar la parte práctica de cómo se resolvería una máquina de la plataforma de Hack the Box. Para ello voy a utilizar todos los conceptos y todas las herramientas que ya se vieron en la teoría. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página hackthebox.com, nos registramos, iniciamos sesión, luego en el buscador buscamos la máquina que nos interesaría resolver, la cual es horizontal. La seleccionamos. Una vez que la pantalla de la máquina carga, presionamos donde dice Spawn Machine. Esto lo que va a hacer es que va a comenzar a crear una instancia de la máquina. Mientras la máquina se levanta, mientras se está creando esta instancia, podemos ir descargando el archivo OVPN, el cual es el que nos va a permitir realizar una conexión mediante VPN a esta máquina. Para ello venimos a este apartado, presionamos en Machine, OpenVPN y lo descargamos. Si esperamos unos segundos, vemos que la máquina termina de inicializarse y nos brinda el IP de esta máquina. Si hacemos clic, copiaremos el IP de la máquina víctima en el clipboard de nuestro sistema. Ahora lo que podemos hacer es abrimos una terminal y nos conectamos a esta máquina mediante VPN utilizando el archivo que acabamos de descargar. En mi caso, el archivo se va a encontrar en la carpeta de download. Por lo tanto, utilizando el comando sudo, que es para decirle que el próximo comando que voy a utilizar va a ser con permiso de administrador, vamos a utilizar el OpenVPN y el archivo que descargamos, que en mi caso se encuentra en download y se llama de esta manera. Escribo la contraseña de administrador y vemos cómo comienza a conectarse, y una vez que vemos este mensaje sabemos que se pudo conectar de manera correcta. Esta terminal la tenemos que dejar abierta para que no se corte la conexión que tenemos con la máquina. Ahora, si nos vamos a otra terminal, lo que podemos hacer ahora es crear una serie de carpetas y subcarpetas, que es donde nosotros vamos a ir guardando de forma ordenada toda aquella información que nosotros vamos a ir encontrando a medida que vamos revisando esta máquina, ¿no? Por lo tanto, con mkdir voy a crear la carpeta Hack the Box. Dentro de esta una carpeta que se llama Machines. Dentro de esta una carpeta con el nombre de la máquina, Horizontal. Y dentro de esta vamos a crear las carpetas Content, Exploits, Scripts y Nmap. Si nosotros ingresamos a esta carpeta y luego listamos, podemos ver las carpetas que creé. En la carpeta Content vamos a guardar toda aquella información o contenido que vamos encontrando que nos pueda ser útil. Por ejemplo, posibles usuarios, nombre de usuario, contraseña o versiones de la herramienta, plugin, etc. En la carpeta Exploit vamos a guardar todo aquello que tenga que ver con los exploits o las vulnerabilidades que vamos encontrando. En la carpeta Nmap vamos a guardar todo lo que tenga que ver con los escaneos de los puertos. Y en la carpeta Script vamos a guardar todo aquello script que nosotros desarrollemos, que nos va a permitir poder automatizar ciertas acciones o tareas. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora, si nos dirigimos a la carpeta Nmap, nosotros tenemos que corroborar si efectivamente tenemos una conexión con la máquina víctima. Para ella lo que podemos hacer es enviarle traza ISMP, es decir, enviarles paquetes a la máquina víctima a ver si nos responde, para ver si tenemos una conexión. Lo podemos hacer con el comando ping. Con el parámetro "-c" le decimos cuántos paquetes queremos enviar. Escribimos el IP de la máquina víctima y con el parámetro "-r" podemos ver la ruta por la cual pasan estos paquetes. Podemos ver que efectivamente tenemos conexión con la máquina víctima. Enviamos 2 paquetes, recibimos 2, no perdimos ninguno.
acá podemos ver el TTL igual a 63. Recordemos que TTL significa time to live, es la cantidad de paquetes que la máquina a la cual les enviamos puede rechazar antes de que la conexión se pierda. Si nosotros tenemos un TTL igual a 128, significa que estamos ante una máquina que tiene un sistema operativo Windows. Mientras que si nosotros tenemos un TTL igual a 64, significa que estamos ante una máquina que tiene un sistema operativo Linux. En este caso nosotros tenemos 63, recibimos un TTL de 63, entonces por lo tanto por proximidad sabemos que estamos ante una máquina con un sistema operativo Linux. ¿Y por qué recibimos 63 y no 64? Si vemos la ruta por la cual pasaron los paquetes, vemos que desde nuestro IP enviamos un paquete que pasa a través de un nodo intermediario, llega al IP de la máquina víctima nos responde con el paquete que pasa a través de otro nodo intermediario y llega hacia nosotros nuevamente. Entonces, como los paquetes pasan a través de varios nodos intermediarios, es por eso que el TTL disminuye en 1. Como efectivamente ya comprobamos que tenemos una conexión con la máquina víctima, podemos realizar el próximo paso, que es escanear los puertos para ver qué puertos tiene abierta la máquina víctima y cuántos. Para ello podemos utilizar nmap. Con sudo le decimos que queremos ejecutarlo con permiso de administrador, nmap, y con el siguiente parámetro le decimos que quiero escanear todos los puertos de la máquina víctima, es decir, los 65.535 puertos. Pero nos queremos centrar solamente en aquellos puertos que tengan un estado open, que estén abiertos, no nos interesa aquellos que estén cerrados o filtrados. Con este parámetro le decimos que no queremos que aplique resolución DNS. Con el "-b le decimos que active el modo verbose, es decir, que a medida que encuentre puertos nos informe por pantalla. Con este parámetro, el "-rate", le decimos que no queremos que envíe menos de 5000 paquetes por segundo porque sea un escaneo bastante rápido. Pasamos el IP de la máquina víctima y le decimos que toda esta información lo queremos guardar en un archivo que se puede llamar, por ejemplo, all ports. Le damos enter, le damos la contraseña del administrador y vemos cómo comienza a realizar el escaneo. Como tenemos el modo verbose activado, vemos que a medida que descubre puertos abiertos nos va informando. Vemos que descubrió el puerto 22 y el 80. El 22 es de SSH, mientras que el 80 es de HTTP. Vemos que ya terminó y estos son los únicos dos puertos que encontró. Por lo tanto, ahora que tenemos conocimiento de qué puertos son los que están abiertos, podemos realizar un escaneo más robusto, un escaneo más profundo, utilizando otros tipos de parámetros. Por ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar otra vez nmap. Esta vez vamos a escanear los puertos 22 y el puerto 80. Le decimos que no queremos que aplique resolución DNS, modo verbose activado. Con este parámetro le decimos que queremos ejecutar una serie de scripts básicos de reconocimientos. Si le agregamos la B mayúscula, B corta en mayúscula, decimos que queremos que a estos servicios que va a encontrar en los puertos, queremos que nos detecte también qué versión está utilizando. Con este parámetro es para que envíe no menos de 5000 paquetes por segundo. Y le pasamos el IP de la máquina víctima y decimos que toda esta información lo puede guardar, por ejemplo, en un archivo que se va a llamar targeted ports. Como este es un escaneo más profundo, puede que demore un poco más, depende de la cantidad de puertos, pero como en este caso son solamente 2 puertos, no debería demorar tanto. Vemos que a cada uno de los puertos que descubrimos le va a comenzar a aplicar una serie de scripts básicos de reconocimiento, va a detectar qué versión y qué servicios se encuentran en esos puertos. Como dijimos, está el puerto 22 que es de SSH. Como por el momento no tenemos credenciales para realizar una conexión mediante este puerto, lo podemos ignorar de momento. Mientras que en el puerto 80 podemos ver alguna información más valiosa. Por ejemplo, en esta línea vemos que nos dice que se intentó redireccionar hacia un dominio, pero que no pudo realizarlo satisfactoriamente. ¿Qué significa esto?
Si nosotros vamos a nuestro navegador y tratamos de ingresar a ese dominio horizontal.htv, vemos que efectivamente no podemos visualizarlo. Esto es porque la máquina, el servidor, está utilizando virtual hosting, es decir que tiene la capacidad de poder tener distintos dominios o distintas páginas web dentro de un mismo servidor. Para que nosotros podamos visualizar esto, lo que tenemos que hacer es que en nuestra máquina, a nivel sistema, tenemos que ir al etc host de nuestro sistema e indicarle el IP de la máquina víctima y el dominio al cual se quiere conectar. Por lo tanto, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un echo, el IP de la máquina y el dominio al cual se intenta conectar. Luego le decimos que a esta cadena que acabo de escribir la queremos agregar al final del archivo del etc host de nuestro sistema. De esta manera, si hacemos un cat al etc host, podemos ver cómo efectivamente al final de este archivo agregó las líneas que le indicamos. Ahora, si nosotros volvemos a la página y actualizamos, ahora sí podemos ver cómo efectivamente podemos visualizar la página en la cual nos estaba redireccionando. Si nosotros investigamos un poco esta página, podemos ver que cada uno de los botones que tiene no están funcionando. Es una página que no es funcional, puede que esté en desarrollo. Lo que podemos hacer ahora es verificar un poco su código fuente. Vemos que tiene todo en una sola línea. Lo que podemos hacer en este punto es podemos copiar todo este código y en otra pestaña de nuestro navegador podemos ir a una página que se llama Web Formatter, si no me equivoco. En esta página, si nosotros pegamos el código fuente, le damos en Autodetect, pegamos el código fuente y si le damos en Format, podemos ver cómo nos pone todo el código fuente de una manera que es más legible para nosotros. Vemos que no tiene nada importante, salvo que al final hay un archivo que se llama app y es de extensión JavaScript. Esto nos puede llamar la atención porque pareciera ser que la página utiliza algún tipo de aplicación. Por lo tanto, si quisiéramos investigar ese archivo de JavaScript, nos dirigimos al código fuente, seleccionamos ese archivo y podríamos investigar un poco. Cuando nosotros encontramos una página web con determinado dominio, el siguiente paso que podemos hacer es el de dir boosting, es decir, comenzar a buscar directorios o subdominios de esta página utilizando fuerza bruta y con la utilización de ciertos diccionarios. Por lo tanto, como en este caso encontramos un archivo JavaScript que podríamos llegar a encontrar algo, podríamos ver si en este archivo no se filtra algún tipo de directorio de la página. Para ello podríamos filtrar. Nosotros sabemos que el dominio es horizontal.htv. Vemos que efectivamente aquí está, pero no vemos ningún directorio. Podemos buscar en la próxima coincidencia. Vemos que ahí está, pero no encontramos ningún directorio. Y tenemos una última coincidencia que si lo buscamos, podemos ver que tenemos el dominio horizontal.htv, pero también tenemos un subdominio y a su vez también tiene un directorio. Entonces esto nos podría llegar a servir. Por el momento lo vamos a copiar, vamos a ir a nuestra terminal, nos vamos a dirigir a la carpeta content y aquí podemos guardar esta información que acabamos de encontrar en un archivo que se puede llamar, por ejemplo,
posible subdominio. Ahora, antes de investigar este subdominio, vamos a proceder a hacer el dir boosting, que es buscar directorios y subdominios mediante fuerza bruta. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama GoBuster. Le decimos que lo queremos utilizar con permisos de administrador. GoBuster. Le especificamos que queremos buscar directorios. Con el parámetro "-u" le tenemos que indicar cuál es el dominio en la página web. En este caso es http horizontal.htb. Con el parámetro "-w" le indicamos qué diccionario queremos utilizar. En este caso vamos a utilizar un diccionario que se encuentra en user, jar, word list, dir booster, directory. Con el parámetro "-t" le decimos cuántos hilos queremos utilizar para que sea una búsqueda más rápido. Le vamos a decir que queremos utilizar 150 hilos, y toda esta información lo podemos guardar en un archivo que se puede llamar, por ejemplo, horizontal directories. Le damos enter, la contraseña de administrador, y vemos cómo comienza a buscar mediante fuerza bruta. De forma paralela podemos buscar también subdominios utilizando el GoBuster igualmente. Decimos sudo GoBuster. En esta ocasión queremos buscar virtual hosting. Con el parámetro "-u" le indicamos la página web, el dominio. En este caso vamos a utilizar un diccionario diferente que también se encuentra en la misma ubicación, nada más que después es en word list y el seglist. Después discovery, DNS, subdomains, y vamos a utilizar este diccionario. Le indicamos que queremos utilizar 150 hilos. Le indicamos que toda esta información lo queremos guardar, por ejemplo, en horizontal y bajo subdomain. Y también le vamos a agregar un parámetro que lo que va a hacer es que va a hacer que a medida que vaya encontrando coincidencia, guarde esa coincidencia y le concatene otra búsqueda más. De esta forma podemos hacer una búsqueda mucho más eficiente. El parámetro es append domain, y si probamos este comando le damos la contraseña de administrador y comenzaría a buscar los subdominios. Si vemos en esta terminal, en la parte de arriba donde estamos buscando los directorios, vemos que encontró 3 directorios, pero si vemos en esta parte nos está diciendo que el estado de respuesta de la solicitud HTTP es 301. Esto significa que ese estado significa que fue movido permanentemente, es decir, anteriormente se encontraba en esta dirección, digamos, un directorio, pero fue movido permanentemente hacia otra dirección. Por lo tanto, si nosotros intentáramos ingresar, por ejemplo, a ese directorio, img, no nos mostraría nada. ¿Por qué? Porque fue movido permanentemente. Eso es lo que nos está indicando con ese código de estado de HTTP request, el 301. Lo mismo pasa para el CSS y el JavaScript. Por lo tanto, parece ser que no nos está encontrando más dominio, pero podríamos esperar un poco más a ver si nos encuentra algún tipo de subdominio de esa misma página. Efectivamente podemos ver cómo nos encontró un subdominio, el cual es api-prod.horizontal.htb, pero si nosotros quisiéramos intentar ingresar a este subdominio, es api-prod.horizontal.http. Si intentamos ingresar no nos va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la máquina está utilizando virtual hosting. Por lo tanto, este nuevo dominio que encontramos tenemos que agregarlo al etc host de nuestro sistema. Por lo tanto, regresamos a nuestra terminal. Esto ya lo podemos cancelar si queremos, no va a encontrar nada más. Esto igualmente. Y aquí
De nuevo vamos a agregar el IP de la máquina víctima, cuál era este, 10.11.105. Vamos a agregar el nuevo dominio que encontramos. Y lo vamos a agregar al etc host de nuestro sistema. Si hacemos un cat al etc host, podemos ver cómo efectivamente al final agregó la información que le acabamos de pasar. Ahora si intentamos nuevamente ingresar a este nuevo dominio, podemos ver cómo efectivamente ahora sí nos muestra la página. En este caso solamente hay un mensaje. Podemos investigar el código fuente, vemos que no tiene nada importante. Lo que podemos hacer aquí es, a este nuevo dominio que tenemos, buscar mediante fuerza bruta otra vez nuevos posibles directorios. Por lo tanto vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a utilizar el GoBuster para buscar directorios, pero a este nuevo dominio le indicamos que es HTTP. Vamos a utilizar el siguiente diccionario. Le decimos que queremos ocupar 150 hilos para esta búsqueda, y esta información lo podemos guardar en un archivo que se puede llamar, por ejemplo, apiprod-directories. Empezamos a realizar la búsqueda y vemos que efectivamente nos encuentra varios directorios. Si revisamos estos nuevos directorios, por ejemplo los reviews, venimos aquí, podemos ver que nos devuelve una respuesta. Tenemos un resultado, el cual es una respuesta en formato JSON. Podemos ver que efectivamente es como que está utilizando algún tipo de API y nos está devolviendo una respuesta, ¿no? Y esto podemos ver aquí que tenemos algunos nombres y algunos mensajes, algunas descripciones. Estos podrían ser posibles nombres de usuario, por lo tanto los podríamos guardar. Tenemos a While, Do y John. Por lo tanto nos podemos ir a nuestro sistema. Esto lo podemos cancelar. Aquí vamos a guardar entonces a While. Vamos a hacer un salto de línea. Do y John. Lo vamos a guardar en un archivo que se puede llamar posibles usuarios. Si hacemos un cat a este archivo que acabo de crear, podemos ver cómo tenemos guardado a While, Do y John, que pueden llegar a ser posibles usuarios de acuerdo a la respuesta que recibimos en este nuevo directorio. Si vemos el otro directorio que encontramos, otro directorio creo que era el users. Recordemos que esta información nosotros lo guardamos. Podemos hacer un cat y ver el apiprod directories. Estos son los directorios que nos encontró review, user y admin. Como estamos ante una máquina que tiene sistema operativo Linux, no importa si tienen el mismo nombre pero con mayúscula o minúscula, es decir, es case insensitive, es decir, no le importa la mayúscula y minúscula, por lo tanto solamente encontró 3 directorios. El review ya lo vimos, probemos con users. En users podemos ver que igual nos da una respuesta en JSON pero sin contenido. Podemos ver ahora el admin. Vemos que nos está cargando algo y en el título de la pestaña vemos que nos dice Strapi Admin. Si nosotros no supiéramos lo que es el Strapi Admin, podemos buscar qué es Strapi. Y aquí nos dice que el Strapi es un CMS sin encabezado de código abierto basado en Node.js para todas las necesidades de API y gestión de contenido de desarrollador. Es decir, es un plugin, una herramienta que nos permite crear y gestionar de manera fácil todo lo que son las APIs. Vemos que tenemos un login. Lo que podríamos hacer aquí es
intentar algunas credenciales por defecto, como por ejemplo admin. Vemos que no funciona. Podríamos investigar un poco el código fuente de esta página. Vemos que no hay mucho por ver, digamos, en este código fuente, pero como tenemos el nombre de un plugin, de una herramienta, en este caso es Strapi, el siguiente paso es ver si logramos ver qué versión de esta herramienta es, qué versión tiene este plugin, qué versión es la que está utilizando. Para ello, en el código fuente muchas veces se suele filtrar esta información. Vemos que no tiene mucho código fuente, pero vemos que tiene dos archivos JavaScript. Podríamos inspeccionar estos archivos para ver si aquí se filtra la versión del Strapi. Como es bastante grande el archivo, podríamos utilizar el buscador y filtrar por ejemplo Strapi. No encuentra nada, versión tampoco estaría encontrando. Por lo tanto, podríamos pasar al otro archivo JavaScript. Nos fijamos en este archivo JavaScript. Vemos que este es incluso más grande, pero podríamos buscar filtrando, por ejemplo Strapi. Vemos que nos encontró más de 1000 resultados. Podríamos buscar por Strapi-plugin. Y acá efectivamente tenemos información valiosa. Podemos ver que nos dice Strapi plugin y nos da una versión, la 3.00 beta 17.4. Esto nos puede servir, por lo tanto lo vamos a copiar y lo vamos a guardar. Vamos a nuestra máquina, a nuestra terminal, hacemos un echo y vamos a guardar esta información, por ejemplo en Strapi-version. Ahora que tenemos la versión de esta herramienta que está utilizando, podemos utilizar el Search Exploit, el cual es una base de datos en donde se guardan muchísimos tipos de aplicaciones, herramientas, plugins de distintas versiones, en donde se encuentran distintos tipos de exploit que podemos utilizar. Por lo tanto, escribimos Search Exploit, podemos escribir Strapi y vemos que nos da el resultado 3 exploits diferentes. Y podemos ver que tenemos la versión 3.00 beta 17.4, que es justamente la que necesitamos. Al igual tenemos dos con la misma versión. No, esta es la 17.7. Tenemos una entonces que coincide con la versión que está utilizando esta máquina. Podemos ver que es un RCE, el cual es un Remote Code Execution, es decir que podemos ejecutar código de manera remota y no necesitamos estar autenticados. Por lo tanto, este nos podría llegar a servir. Y para descargar este exploit, simplemente tenemos que copiar el path. Lo copiamos. Nos vamos a dirigir a la carpeta de exploit para mantener un orden. Y aquí vamos a descargar este exploit. Para eso hacemos el search exploit. Con el parámetro "-m", le pasamos el path. Y dentro de la carpeta de exploit ya tendríamos el exploit que acabamos de descargar. Lo que podemos hacer ahora es cambiarle el nombre. Lo voy a llamar Strapi exploit.py, y como la extensión es .py, nos damos cuenta que está programado con el lenguaje de programación Python. Por lo tanto, una buena recomendación es inspeccionar este código para ver básicamente cómo funciona. Si inspeccionamos el código del exploit, podemos ver, bueno, el creador, la versión. Podemos ver que utiliza las librerías de request, JSON, CMD y sys. Nos dice cómo se utiliza. Para utilizarlo hay que escribir el Python 3, el nombre del exploit y la URL. Podemos ver que tiene una función que es para chequear la versión. Podemos ver que tiene una función para reiniciar la contraseña. Por el contenido de esta función podemos ver que la nueva contraseña pasaría a ser esta. Lo que podríamos probar ahora es copiamos esto y vemos si esta contraseña no anda ahora por defecto, por así decirlo. Veamos si esa contraseña anda en Strapi. Vemos que no.
podemos seguir leyendo el código del exploit, y básicamente eso sería todo. Por lo tanto, ahora que tenemos conocimiento de cómo funciona el exploit, podemos intentar aplicarlo a ver si funciona. Por lo tanto, nos decía que se utiliza escribiendo Python 3 el nombre del exploit y la URL http api-prod.horizontal.htb, y vamos a ver si funciona. Vemos que nos dice que parece que el exploit funcionó, nos dice que se reinició la contraseña satisfactoriamente, nos da un email, nuestras nuevas credenciales son admin y esta contraseña, que es la que probamos anteriormente. Veamos si efectivamente logró cambiar la contraseña. Escribimos la contraseña, vemos que es esta, y vemos que efectivamente nos permite ingresar al Strapi con una cuenta de administrador. Tenemos control completo sobre esta herramienta ahora, incluso podemos ver los reviews que habían, podemos editarlo, eliminarlo, tenemos control completo, somos administradores. Pero lo importante de esto es que nos decía que el exploit era un RCE, que podemos enviar código, ejecutar código o comandos de forma remota. Por lo tanto, si nosotros escribimos por ejemplo juanmy, que es un comando de Linux, en teoría deberíamos estar ejecutando este comando en la máquina víctima, pero vemos que nos da un mensaje que nos dice que este RCE es un RCE ciego, no podemos esperar ver un resultado por pantalla. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podríamos confirmar que efectivamente estamos ejecutando código remoto en la máquina víctima? Lo que podríamos hacer, hay distintas maneras. Lo que podríamos hacer es utilizando el curl, el cual es un comando que nos permite enviar peticiones HTTP y levantar en nuestra máquina un servicio HTTP para ver si efectivamente la máquina víctima intenta conectarse con nosotros. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente: con Python 3 nos levantamos un servicio HTTP y nos ponemos la escucha en el puerto 80, y en la terminal de arriba donde estamos ejecutando el exploit podemos escribir curl http nuestro IP local, que para ver qué IP tenemos podemos utilizar el ifconfig tun0. Tun0 es de la conexión VPN que tenemos. Podemos ver que nuestro IP es 10.10.14.22. Entonces ponemos http 10.10.14.22 y podríamos buscar por ejemplo un archivo que se llame test.html. Cuando yo apriete enter, vamos a confirmar dos cosas. Si funciona, vamos a confirmar que la máquina víctima tiene instalado el curl, que nos va a permitir realizar esta petición. Y si aquí en la terminal de abajo me dice que cierta máquina intenta buscar un archivo HTML en mi máquina, significa que efectivamente estamos ejecutando comandos de manera remota. Entonces vamos a probar. Podemos ver cómo aquí en mi terminal nos está diciendo que la máquina con este IP está intentando buscar el archivo test.html, pero como este archivo no existe en mi máquina, nosotros le estamos respondiendo con un mensaje con un estado 404 que no lo encuentra, not found. Por lo tanto, efectivamente estamos ejecutando comandos de manera remota. ¿Qué podemos hacer en este punto? Ya que confirmamos esas dos cosas, que la máquina víctima tiene instalado el curl y que ejecutamos nosotros comando de manera remota, lo que podemos hacer es crear una reverse shell para lograr una conexión a nivel sistema entre la máquina víctima y nuestra computadora, y en nuestra máquina, en nuestra terminal, lograr tener una terminal de la máquina víctima y poder controlarla como si fuera nuestra, es decir, una reverse shell. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente: en esta nueva terminal voy a ingresar a la carpeta exploit, y lo que voy a hacer es voy a crear un archivo HTML que, a pesar de que su extensión sea HTML, su contenido va a tener un script en bash
que se va a encargar de realizar esta conexión a nivel sistema con la máquina víctima para poder darnos una reverse shell. Por lo tanto vamos a hacer eso. NVim, el archivo se puede llamar por ejemplo index.html. Aquí le vamos a indicar que el código que vamos a escribir va a ser un código en bash, y aquí voy a escribir un código, un script en bash simple que va a permitir generar esta reverse shell. .10.10.14.22, si no me equivoco, nuestro IP local, y se va a conectar por el puerto 443. Si lo escribí bien, básicamente lo que le estamos diciendo es que este es un script en bash, y le estamos diciendo que queremos generar una bash de manera interactiva que va a funcionar en segundo plano para que el usuario de la máquina víctima no vea nada. Y aquí le estamos diciendo que queremos generar una conexión mediante TCP a nuestro IP a través del puerto 443, también en segundo plano para que desde la máquina víctima no se vea nada. Por lo tanto vamos a guardar esto. Si yo hago un cat al index para ver su contenido, podemos ver que tenemos efectivamente este código en bash. Ahora, como yo le estoy diciendo que quiero que se conecte a través del puerto 443, que es el de HTTPS, tenemos que ponernos en nuestro sistema a la escucha en ese puerto, lo cual lo podemos hacer con netcat -nlbp 443, damos la contraseña de administrador y estamos a la escucha en el puerto 443 en nuestra terminal, en nuestro sistema. Por lo tanto, si ahora en el exploit, donde nosotros ejecutamos comandos de manera remota, escribimos un curl HTTP a nuestro IP buscando el archivo index.html, si yo aprieto enter, lo que va a hacer es que a través del puerto 80, a través del servicio de HTTP, va a buscar el archivo index.html en mi sistema, lo va a encontrar y va a mostrar el contenido. Pero no es suficiente con que lo muestre, necesitamos que lo ejecute como si fuera un comando en bash. Para ello hacemos un pipeline y le especificamos bash, y ahora cuando encuentre el archivo y muestre su contenido, a ese contenido que es un script en bash lo va a ejecutar en bash, y ese contenido lo que hace es que se va a conectar, va a lograr una conexión a nivel sistema con nuestra máquina mediante nuestro IP y a través de este puerto, y aquí en esta terminal donde nosotros estamos en la escucha en este puerto se va a generar la reverse shell. Vamos a tener una terminal completamente interactiva de la máquina víctima en nuestra máquina. Veamos si funciona. Como podemos ver, solicitó el archivo, lo encontró, mostró en la máquina víctima, mostró su contenido, lo ejecutó, y aquí efectivamente ya tenemos una shell, una terminal de la máquina víctima. Podemos ver que somos el usuario Strapi y estamos en la máquina horizontal. Si yo escribo aquí un whoami, somos el usuario Strapi. Pero si vemos, si yo escribo por ejemplo un comando whoami e intento ir hacia la izquierda, no me deja, a la derecha tampoco, arriba tampoco. No me deja borrar. Si yo escribo clear, tampoco me borra, me limpia la terminal. O sea, tenemos una terminal pero no es 100% interactiva como si fuera nuestra. Para que sea 100% interactiva, podemos hacer un tratamiento a la TTI para solventar esto. Lo podemos hacer de la siguiente forma: script al dev null -c bash, presionamos control Z, limpiamos, escribimos stti raw -echo punto y coma fg, reset xterm. Aquí hacemos un export, le decimos que la terminal queremos que sea xterm, hacemos un export, le decimos que la shell queremos que sea una bash. Ahora,
Si yo escribo clear me limpia la terminal. Puedo ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, derecha, ahora tenemos una terminal completamente funcional. Por lo tanto, ahora que ya estamos dentro de la máquina víctima, podemos buscar la primera flag, la primera bandera, la cual es la del usuario. Para ello lo buscamos en la carpeta de ese usuario, ¿no? Nos vamos a Home, listamos, vemos que el usuario es Developer, entramos a esa carpeta, listamos y encontramos un user.txt. Si vemos el contenido de ese archivo, tenemos la primera bandera. Voy a abrir una terminal en mi máquina, me voy a dirigir a la carpeta content y a esta información la voy a guardar en un archivo que se va a llamar user.txt. Perfecto. Estas otras dos terminales ahora las podemos cerrar. ¿Por qué? Porque la conexión nosotros ya la tenemos mediante Reverse Shell. Ya no necesitamos ni el exploit ni ninguna otra cosa. Ahora que nosotros ya tenemos la primera bandera y somos el usuario Strapi, lo que tenemos que hacer, el siguiente paso, es el escalamiento de privilegio, es decir, pasar de un usuario común a un usuario administrador, en este caso el usuario root. Para ello nosotros vamos a tratar de aprovecharnos de una vulnerabilidad que se descubrió el año pasado en los sistemas Unix, de tipo Unix, el cual es a través del PKExec. El PKExec es un servicio que tienen todos los sistemas tipo Unix a partir del año 2009, el cual es un servicio que se utiliza a muy bajo nivel, que se encarga de interactuar entre los programas y ciertos servicios a un nivel muy bajo. Se descubrió una vulnerabilidad que, utilizando cierto exploit, pasamos desde un usuario común a un usuario administrador de manera automática. Para ello, primero tenemos que ver si efectivamente este sistema cuenta con el servicio PKExec. Podemos ver que efectivamente lo tiene, se encuentra en esta ubicación. Por lo tanto, podemos asumir que este sistema es vulnerable a este exploit del PKExec. Por lo tanto, nos vamos a nuestro navegador. Voy a cerrar todas estas pestañas y podemos buscar a un usuario que tiene un repositorio en GitHub donde se encuentre el PKExec, que nosotros podemos clonar ese repositorio y utilizarlo en nuestra máquina. Para ello vamos a buscar al usuario Verdap y vamos a escribir PKExec. Encontramos acá la cuenta de su GitHub. Si nosotros leyéramos con tiempo su repositorio, nos explica cómo funciona este exploit, de qué se trata y cómo mitigarlo, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa es utilizarlo. Para ello vamos a copiar el enlace de su repositorio, vamos a abrir una terminal en nuestra máquina, vamos a clonar este repositorio. Podemos ver que ya tenemos esta carpeta. Este es el nombre del exploit, CVE 2021, el año en que se encontró, y el ID de este exploit. Lo que voy a hacer, voy a cambiarle el nombre de esa carpeta. Le voy a llamar PKExec. Ahora a esta carpeta la voy a comprimir de forma recursiva. Se va a llamar pkexec.zip y lo que voy a comprimir es precisamente esa carpeta. Podemos ver que ya tengo esa carpeta comprimida. Ahora lo que voy a hacer es enviar este archivo comprimido a la máquina víctima. Para ello, lo primero que tengo que hacer es que, como yo soy el usuario Strapi y me encuentro en una carpeta de un usuario developer, no tengo los permisos necesarios para poder descargar o enviar archivo a esa carpeta. Por lo tanto, me voy a ir hacia una carpeta neutral, por así decirlo, en donde sí voy a disponer de esos permisos. Para ello nos vamos a la carpeta TMP, que es una carpeta donde se guardan archivos de forma temporal, y es aquí donde voy a recibir este archivo. Por lo tanto, en mi máquina me voy a poner a la escucha, voy a levantar un servicio HTTP
Me voy a poner la escucha en el puerto 80 y desde la máquina víctima voy a utilizar el wget http nuestro IP 10.10.14.22 y voy a buscar el archivo pkexec.zip. Podemos ver cómo efectivamente se realiza la descarga. Si yo listo en la máquina víctima, vemos que acá está el archivo comprimido. Lo voy a descomprimir. Se descomprimió. Si listo, vemos que tenemos esta carpeta. Vamos a ingresar. Si listamos, vemos que tenemos todos estos archivos, y si nosotros leímos detenidamente el repositorio de Verdap, ahí nos explica que tenemos que ingresar a esta carpeta y con el comando make vamos a compilar todo este exploit. Lo compilamos. Si listamos, vemos que tenemos aquí el exploit, y si lo ejecutamos de esta manera, cuando yo presione enter, si todo funciona correctamente, deberíamos pasar de un usuario común, en este caso el Strapi, a un usuario administrador que sería el root. Si yo escribo bash para que me lo muestre en un formato de bash, podemos ver como efectivamente somos el usuario root y estamos en la computadora horizontal. Si yo escribo whoami, nos dice que somos el usuario root. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de poder ingresar a la carpeta root, lo cual se necesita tener un privilegio de administrador para poder ingresar a esta carpeta. Vemos que efectivamente nos deja ingresar. Si listamos, vemos que tenemos un archivo que se llama root.txt. Si vemos el contenido de ese archivo, ya tenemos la última bandera, la flag del root. Lo copiamos y en nuestro sistema nos dirigimos a la carpeta content y mediante echo guardamos esta información en el archivo root.txt. Ahora, si yo hago un cat al archivo user.txt y también al root.txt, tendríamos las dos banderas. Por lo tanto, voy a copiar la bandera del user, nos vamos a dirigir a la plataforma de Hackthebox, y donde nos dice submit flag nos va a permitir ingresar la bandera. Ingresamos acá la bandera, le damos una dificultad dependiendo de cómo nos pareció, si fue fácil o difícil lograr conseguir esta bandera del usuario, y al apretar en submit flag, si es la primera vez que haces la máquina, te lo va a tomar. En mi caso, como yo esta máquina ya la realicé, me va a saltar un error, me va a decir que la máquina ya fue owneada. Podemos ver acá que nos dice el usuario de horizontal ya fue owneado. Por lo tanto, después de ingresar la bandera del usuario, copiamos la bandera del root, nos dirigimos a la plataforma, suministramos la bandera del root, le damos una dificultad, y al administrar la bandera del root por primera vez te va a salir un mensaje felicitándote la fecha en la cual pudiste hackear esta máquina. Te va a dar ciertos puntitos y te va a decir que ya completaste efectivamente esta máquina. Por lo tanto, aquí concluiría esta presentación. Pudimos ver cómo resolver o cómo hackear una máquina en esta plataforma Hackthebox utilizando las herramientas y los conceptos que vimos en la teoría, y espero que les haya gustado.